Esto entonces para derivar a cuál es la importancia de estas instituciones. Y rápidamente veamos un recuento de lo que ha ocurrido históricamente. Esto lo deben haber visto ustedes infinidad de veces, y aquí hay maestros que pueden ilustrarnos mucho más en esto. Instituciones que nacen, digamos, desde 1599, que dicen, toman el nombre del lugar de reunión, de la cámara, del cuarto donde se reunían. Cómo viene después a partir del siglo XVIII, todo un proceso de expansión en Francia, en Italia, en Bélgica, en Alemania, en Austria, y en Asia posteriormente, a finales del siglo XIX, y en China a principios del siglo XX. En América, el primer movimiento alrededor de este tema se produce en Estados Unidos en 1765 para un asunto específico, que es la reivindicación en contra de una ley de timbre, lo que produce esta primera Cámara de Comercio en América. Después viene México en 1834. Y veamos Colombia, para entrar en la segunda aseveración, en el segundo paso que queremos dar en esta charla. Es esta historia de que en Colombia existe un gran activo en el sistema cameral, en la red cameral. Y vale la pena mirar, dado que este es un simposio jurídico, cuál ha sido la evolución normativa que han tenido las cámaras de comercio en el país, para determinar, y ustedes llegarán a la conclusión, me lo dirán, ojalá tengamos oportunidad de intercambiar ideas, si es verdad o no que tenemos un inmenso activo, un verdadero tesoro en el sistema, en la red de cámaras de comercio en Colombia. Ha habido 3 etapas marcadas en nuestra legislación, decía. Una primera que proviene de la Ley 111 de 1890, a cuyo amparo se empiezan a crear cámaras de comercio con unas características específicas. En primer lugar, es la primera codificación que le da reconocimiento a la existencia de las cámaras de comercio, que generan un esbozo, un embrión de la función reglada, en el sentido de establecer que podían realizar aquellas cosas previstas en la norma. Una cosa muy importante, eran considerados órganos oficiales, es decir, órganos públicos. En ese momento no llevaban el registro de comercio, y de alguna manera, en este momento de profunda convulsión política en el país, en donde había todavía una gran inestabilidad legislativa, lo que pretende la ley, lo que insinúa es ponerle coto a unas actividades de agremiación, y lo que hace es que le ponen restricción a la libre iniciativa de los comerciantes en la creación y organización de las cámaras. Y esto es muy diciente. Estamos hablando a finales del siglo antepasado. Y es muy diciente porque aparece una norma que constriñe la libre asociación, principio del libre mercado, principio de la creatividad, en donde sin duda hoy día no concebiríamos el empresarismo con unas restricciones de esta índole que impidan a los empresarios asociarse. Entonces, tiene a finales del siglo antepasado preludios de la Guerra de los 1000 días, de toda esa convulsión que tuvimos, de las discusiones entre federalismo y centralismo. Hay todavía allí
un rescoldo que dice: hay que ponerle coto a estas formas de asociación y morigera la posibilidad de crear cámaras de comercio. No obstante, al amparo de esta ley, se crearon 16 cámaras de comercio que están listadas allí en la diapositiva. Hay una segunda etapa, la de la Ley 28 de 1931. Termina la hegemonía conservadora, entra un gobierno liberal, venimos de la crisis de los 30, del gran crack de los bienes, del valor de los bienes, y aparece una ley que incluso es posterior a toda esa codificación de la misión Kemmerer, que creó la Contraloría General de la República, que creó el régimen de los instrumentos negociables, títulos, valores, que creó el Banco de la República, y huelga. No aparece en el panorama quien quiera, o no aparece en el panorama una codificación respecto de las cámaras de comercio. Y viene esta ley, época del liberalismo, del libre mercado, de las fuerzas del mercado, y dice: bueno, aquí vamos más adelante. No solo vamos a dar la oportunidad de que se creen cámaras de comercio, que se establezcan estas instituciones que han operado bien en la República, sino que va más allá y entrega el registro mercantil. Y en esto Colombia es realmente no solo pionera, sino un verdadero modelo. Les mencionaba el caso de España, donde la afiliación del empresario a su gremio, hagan de cuenta la ANDI, a FENALCO, a COPIA, a FEDEMETAL ya no existe, ¿no?, a Camacol, afiliación obligatoria, y en Colombia se establece afiliación voluntaria, pero es necesario ordenar el registro mercantil, y es indispensable en tanto poder identificar la naturaleza, la capacidad de acción y hacer oponibles algunos actos, algunos actos que tengan vigor jurídico, y establece en el 31 una verdadera concesión donde entrega a las cámaras de comercio el registro mercantil. En el caso de España hay un registro mercantil que es un registro público, entre otras cosas costoso, más costoso que el nuestro, como es más costoso el registro mercantil norteamericano, canadiense, más costoso el registro mercantil inglés, que son públicos, y en este caso se establece una concesión a unas instituciones privadas, que es entregar a un particular la gestión, la administración, la conservación, la función de dar fe pública del registro a esos particulares, digo, que son las cámaras de comercio de Colombia. Pero en estos términos constitucionales o legales dice: muy bien, establezcamos un sistema de pesos y contrapesos, vamos a entregar el registro mercantil, pero al mismo tiempo vamos a establecer que las cámaras solo pueden hacer aquello que la ley les permita, y les establece una función reglada, una función que más adelante todavía no estaba para el sistema financiero, pero más adelante vamos a encontrar replicada en el manejo del ahorro nacional, donde dice: hay unos intermediarios del ahorro público, del mercado del capital y del mercado del crédito, que tienen una función reglada. Es decir,
bancos, corporaciones financieras y todo el vademecum de instituciones que en su momento existió cuando la banca era especializada y no la banca, la banca múltiple, en donde se dijo, usted puede hacer exclusivamente esto con el ahorro del público y con el crédito que asigna. Una función reglada también allí. Pero esta quizás fue la función y sigue siendo la función reglada por excelencia, porque es la función de dar fe pública, pero es la función en donde usted, para ese tesoro que le entrego, ese activo que le entrego, de conservar la información empresarial del país, tiene que cumplir con unos requisitos que solamente serán cumplibles a partir de lo que la ley disponga para el efecto. Y ese es un punto muy importante en donde, en un momento de apertura, de libertad de mercado, se dice, está muy bien, vamos de todas maneras a ponerle coto, a ponerle linderos a la actividad, pero se mantiene la libertad de asociación para crear cámaras de comercio, la libertad de iniciativa para afiliarse a una cámara de comercio, para ser afiliado, es voluntario, y se entrega la posibilidad de que un particular maneje un oficio que en el mundo es público, que es el del registro mercantil. En esta etapa, entonces, se afianza un concepto muy interesante, y es que las cámaras no son oficiales, sino que lo que ellas hacen tienen uso oficial, uso público. Se reafirma su autonomía, calificándolas como personas jurídicas, se las dota de autonomía administrativa, presupuestal. Ya decía, se introduce la institución del registro público a cargo de las cámaras y se regla su función, se determina de manera taxativa qué podían hacer. Y viene una inmensa cochada de cámaras de comercio, algunas del vecindario. Manizales, ya veían, fue la cuarta cámara de comercio en Colombia en crearse, y al amparo de esta segunda etapa de la ley 28 del 31 se crean estas cámaras de comercio, 21 cámaras de comercio adicionales. Y viene una tercera etapa, precisamente la que nos convoca, la del decreto ley 410 de 1971, esa de Gavino Pinzón, de José Ignacio Narváez, que su hijo va a acompañar este simposio. Esa que es la ley vigente en materia mercantil. Esta mañana un periodista me preguntaba, bueno, y es necesario que al compás de los tiempos modifiquemos el Código de Comercio. Y yo le decía, los 6 libros del Código de Comercio compendian las materias que tienen que ver con la vida económica actual. Claro, hace 40 años las circunstancias eran diferentes, pero sin duda, la estructura fundamental que tiene el Código es una estructura viable, eficiente, y algo muy importante, ha permitido construir una doctrina, una jurisprudencia, unos usos, una costumbre que es parte de todo ese acervo de las normas que hay que perseverar, y donde las cámaras de comercio estamos precisamente como guardianas de esas instituciones, especialmente de la costumbre mercantil.